¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de Git. Una vez que tenemos claro los conceptos fundamentales y los niveles de almacenamiento de la información del sistema, seguimos profundizando en su uso. Veíamos en el anterior video tutorial el comando git status, que nos permite saber los archivos que hemos cambiado. Puede ser que en ocasiones queramos saber no solo eso, sino también saber exactamente lo que hemos cambiado en cada archivo. Pues para eso podemos usar el comando git diff. Para empezar, decir que en el curso voy a usar siempre los términos originales de Git, como commit, stage and stage. Creo que en esta ocasión con Git es mejor hacerlo así por varias razones, entre ellas porque es como lo vamos a ver en la propia consola. Así que lo haremos siempre de ese modo. Volviendo a este comando en concreto, a git diff, cuando lo usamos, en la mayoría de las ocasiones lo que vamos a querer es responder a una de estas dos preguntas. La primera sería qué hemos cambiado pero que aún no ha sido staged, colocado en el stage. O la segunda pregunta, ¿qué es lo que tenemos en el stage pero que aún no ha sido enviado al commit? Pues aunque git status nos da una respuesta a estas dos preguntas, lo hace de un modo muy genérico, mientras que git diff nos muestra las líneas exactas que se añaden y que se remueven. Es lo que se denomina en programación un patch, y por ejemplo en Drupal se utiliza muchísimo cuando hay que cambiar algún archivo. Se muestra este tipo de patches con los líneas de código que hay que eliminar y las líneas de código que hay que añadir. Vamos a verlo en la consola, un ejemplo concreto práctico que siempre quedará más claro. Vamos a empezar por crear una nueva carpeta. Vamos a llamarle, por ejemplo, vt3a, y dentro colocamos algunos archivos como los que estamos utilizando hasta ahora, simplemente para tener material sobre el cual trabajar. Vamos a situarnos en ese directorio. Y ahora vamos a convertirlo en un directorio para que trabaje Git en él. Tienes que recordar ya cómo hay que hacer para que nos cree la estructura de Git dentro de este directorio. Piensa un momento, intenta siempre ir siguiendo los pasos, tenerlo claro, que es lo fundamental. Recuerda que es con el comando init. Y con esto ya nos ha creado el directorio .git dentro de este directorio. Incluso lo podemos ya ver aquí donde lo tenemos, y a partir de ahora ya empezará a rastrear y seguir todo el control que lleva a cabo Git. Vamos a hacerlo esta vez, no lo vamos a estar haciendo siempre porque no tiene sentido cuando empecemos uno de nuevo, pero recuerda que ahora tienes que enviar al stage los archivos y posteriormente hacer un commit para que estén ya seguidos o traqueados por Git. Por lo tanto, empezamos por utilizar el comando. También tienes que saber cuál es para añadir al stage. Recuerda que es add, y lo hacemos con controles C, y lo mismo add con readme, el otro archivo que estamos utilizando. Y ahora podemos hacer también enviar al commit con justo ese mismo comando, con git commit. Ahora aquí recuerda que tenemos que escribir alguna información, aunque también podríamos haberlo hecho poniendo la opción M para ya escribirlo directamente. Al no haberlo hecho, se nos abre el editor por defecto, que es Bing. Ya decíamos el otro día, aunque esto no va a ser un curso de Bing, pero simplemente pulsando y ahora podemos escribir aquí el mensaje que queremos. Vamos a poner, por ejemplo, el primer commit, y ahora pulsando escape y escribiendo aquí WQ, nos lo guarda y vuelve, y aquí ya tenemos hecho el primer commit con la información de lo que hemos llevado a cabo, que no vamos a repetir porque ya lo sabemos.
Son pasos que desde luego no vamos a estar repitiendo siempre, pero ahora, aunque estamos al principio, creo que es importante para ir tomando base, tener claro los pasos que hay que seguir. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a editar los dos archivos y uno de ellos vamos a ponerlo en el stage y otro no. Así que edito el archivo readme y voy a añadir algo más de información. Esto tampoco lo vamos a estar haciendo cada vez que cambiemos un archivo, no tiene sentido, pero bueno, de nuevo la primera lo hacemos. Simplemente ponemos archivo modificado, por ejemplo, y lo guardamos. Y ahora hacemos lo mismo con el archivo control-C, contenido en controles, más contenido en controles, por ejemplo, da igual, lo de menos también es lo que pongamos. Por tanto, de momento hemos modificado los dos archivos. Pues ahora, como decía, vamos a colocar en el stage readme y no lo hacemos con control-C. Si ahora usamos git status, ya sabemos lo que nos va a mostrar, porque lo vimos en el anterior vídeo tutorial. Nos indica eso, que hay un archivo que está modificado pero que se encuentra para ser enviado al commit, por lo tanto ha sido staged, y otro que está no staged o un staged, que es en este caso control-C. Pero esta es la única información que nos da el uso del comando status. Veamos cómo cambia cuando utilizamos el comando git diff. Para empezar, decir que usando simplemente diff lo que nos va a indicar es lo que se ha cambiado en los archivos que aún no han sido colocados en el stage, así que por lo tanto en aquellos que han sido modificados y que no han sido enviados al stage de momento, que aquí sería controles-C, así que no lo hace con todas las modificaciones, solo aquellas que no estén en el que no estén colocados en el stage de momento. Ya veremos cómo después también se puede hacer con lo que esté en el stage, de ahí lo de las dos preguntas que decíamos al principio. Veamos para empezar qué ocurre cuando escribimos simplemente git diff. Aquí vemos la información, como nos indican los archivos, una versión control-C, que es la que se elimina, y otra versión de control-C, que es la que se añade. Pero observa cómo aquí aparece todo lo que hay dentro, y aquí lo que ya estaba, y esto aquí nos lo indica también lo que se ha incluido. Esto que aparece aquí simplemente es porque la consola no admite los signos, como ocurre tantas veces, del castellano, en este caso las tildes con las señas, entonces simplemente aparece un símbolo en su sitio. Aquí pone más, el más con tilde, y por lo tanto aparece así. Pero lo que nos interesa ahora, edit, como vemos, nos indica no solo que se han llevado a cambios, sino los cambios que se han hecho. Y aquí lo tenemos en esta línea, aquí por eso lo pone con más, indica que la nueva información que está en el archivo en esta versión es contenido en controles. Pero observa que solo nos muestra con git diff la información en controles-C. De readme no habla para nada, porque readme lo tenemos en el stage. Así que por tanto lo primero a recordar es que utilizando solo git diff nos va a indicar todos los cambios que se han hecho en los archivos modificados y que no han sido enviados aún al stage. ¿Cómo tenemos entonces que hacer para ver los cambios que hemos llevado a cabo y que ya tenemos guardados en el stage para enviar en el próximo commit? Pues hay que utilizar una especificación para git diff, que en este caso va a ser staged. Vamos a escribirlo para que no haya problema en cuanto a la pronunciación, y tenemos que escribirlo, dos líneas, staged. Esto es a partir de las últimas versiones de git diff, que es las que estoy, por supuesto, que estamos usando todos. Antes de la versión 1.6.1, en lugar de staged había que escribir cached. Ahora se ha modificado y de este modo ahora vamos a pulsar y observa como ahora aquí lo que nos indica son las versiones de readme. Y aquí también recuerda que lo que había era escrito ya, esto era lo que ya estaba, ejemplo de archivo readme, y ahora aquí aparece lo que hemos puesto de nuevo, que fue archivo modificado. Recuerda que si hubiéramos borrado, aparecería también aquí como menos lo que ha desaparecido. Así que con este comando, como vemos, tenemos una información muy detallada sobre lo que se ha modificado entre dos versiones de un mismo archivo.
Si has trabajado algo con Drupal y has buscado alguna vez para solucionar algún problema lo que se denomina en el mundo de la programación los patches, pues verás que sigue exactamente esta misma estructura. Digo el caso de Drupal porque todos los que siguen los videotutoriales saben que es un sistema que me apasiona, pero desde luego que es algo prácticamente igual que se utiliza en muchos otros softwares, y no solamente en Drupal, desde luego. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, por tanto, el comando git diff lo que nos permite es saber exactamente lo que hemos cambiado entre dos versiones de un mismo archivo. Si usamos solo git diff, lo que hace es darnos la información sobre los cambios que aún no han sido colocados en el stage, lo que se denomina unstaged, como ya sabemos. Si queremos que se muestren los cambios que hemos colocado en el stage, entonces tenemos que utilizar el comando git diff dos guiones staged. Una vez que tenemos preparados los archivos que queremos en el stage, es cuando podemos hacer un commit. En cualquier momento con status vemos los archivos que se encuentran. Aquí tenemos de momento readme en el stage y control C, que aún está sin haber sido colocado en el stage. Vamos en un momento a volver a editar control C, vamos a borrar lo que ya estaba antes en el commit y vamos a poner aquí más contenido en controles y hemos borrado la primera línea, por ejemplo. Lo guardamos y ahora lo añadimos al stage, con lo cual ahora si volvemos a hacer un git status, ahora como aquí nos indica tenemos dos archivos modificados en el stage preparados para el próximo commit. Veíamos antes como si usamos simplemente git commit, se nos abre el editor de texto y tenemos que poner un mensaje para personalizar y posteriormente saber lo que hemos hecho en ese commit. Pero vamos a ver varias opciones importantes que podemos utilizar con commit, y la primera de ellas es el uso de V. Con el uso de V lo que vamos a hacer es que cuando ahora se abrirá igual el editor de texto por defecto, pero al añadir la opción V va a aparecer también y por tanto va a guardar dentro de este commit en la información el diff, por lo tanto los cambios que se han hecho en los distintos archivos. Así que lo hacemos, git commit v, como decíamos, y observa como aquí aparece como siempre, aquí ahora tenemos que poner nuestro mensaje, y observa como aquí aparece el diff de los archivos con las modificaciones que se han llevado a cabo. Vamos a pulsar I para que se ponga en modo edición y bajamos para que se vea, y observa como aquí aparece todo el div, y aquí observa como con el menos en color rojo aparece la línea que hemos eliminado. Las otras dos las habíamos añadido y por lo tanto aparecen las dos con el más delante. Recuerda que el más significa lo que se ha añadido, el menos significa lo que se ha eliminado. Ahora recuerda que para guardarlo tenemos que poner aquí también un mensaje, segundo commit, por ejemplo, y ahora simplemente, como siempre, usando bin, sería de este modo, y ya se ha llevado a cabo el commit. Si le hacemos un status nos dirá que no hay nada porque no hemos cambiado nada. Bueno, perdón, he puesto al pulsar nada para enviar al commit. El directorio de trabajo se encuentra limpio. Vamos a ver alguna otra opción interesante con commit, por tanto voy a hacer algún cambio cualquiera, ahora es lo de menos en uno de los archivos y lo voy a colocar en el stage. Ya he modificado el archivo, en este caso control C, aquí aparece en el status. Pues ahora vamos a volver a hacer otro commit, pero podemos añadir ya directamente aquí el mensaje en lugar de tener que ir a el editor mediante el uso de la opción M y ahora escribir el mensaje que queramos. Por ejemplo, tercer commit,
y de este modo observa cómo se lleva a cabo el cambio sin tener que ir para nada al editor. Ya se guardará con esa información. Ya lo decíamos también en el anterior video tutorial, aquí en la salida, como vemos, nos informa en primer lugar de la rama en la cual hemos llevado a cabo el commit. En este caso de momento siempre son en master. El segundo, el checksound, el SHA1, ya hablamos también de él en el anterior video tutorial, que se le aplica, que es el que aparece aquí. Y aquí el número de archivos que se han cambiado y el número de líneas modificadas, tanto que se han añadido como se han borrado. Aquí indica las inserciones y pone 0 en borrado porque no borramos ninguna, pero si buscamos por aquí, cuando hicimos el anterior, aquí tiene que andar, aquí lo tenemos, el que llamamos segundo commit, que se cambiaron 2 archivos, 7 inserciones, 1 eliminación. Así que por lo tanto nos hace una especie de estadística de los cambios llevados a cabo. Vamos con otra opción de commit, pero que también hace referencia a un tema que puede ser muy importante, que es el tema del stage. Ya hablamos de él en los otros videotutoriales, de que es una de las novedades que presenta Git y sin duda puede ser muy útil en determinadas ocasiones para preparar los commits exactamente como queremos que vayan. Así que esta área staging puede ser muy útil, pero también en muchas ocasiones puede ser más de lo que necesitamos. No queremos esa área stage y queremos directamente que lo que llevamos modificado ya inmediatamente enviarlo al commit. Pues Git nos provee con un atajo muy simple para hacerlo, que es de nuevo con una opción para el comando commit, y en este caso es la opción A. Así que lo vemos de nuevo en un ejemplo. He llevado de nuevo a cabo un cambio en controles C. Como aquí vemos, es un cambio que se ha llevado a cabo pero que no está en el stage, no lo hemos aún añadido dentro de esa área. Por tanto, en teoría no tendría que incluirse dentro de un posible commit que lleváramos a cabo, pero como decíamos, contamos con esa opción A, así que por lo tanto ponemos git commit como siempre, vamos a poner M y ahora escribimos A. Vamos a ver lo que ocurre y observa cómo, aunque no se encontraba en el stage, ha llevado a cabo el commit y nos indica que ha hecho los cambios. Borré una línea, puse otra línea y por tanto lo ha guardado. Así que mediante el uso de A, simplemente con esta opción, no es necesario estar usando ya el área de stage. Resumiendo lo que acabamos de ver de el comando commit, con la opción V, recuerda la primera que vimos, nos permite guardar en la información del commit el diff de los archivos, en detalle todas las modificaciones que se han llevado a cabo. Con el uso de la opción M nos permite escribir la información sobre el commit ya directamente en la consola sin tener que ir al editor. Y en tercer lugar, con la opción A, permite saltarse el stage, por lo tanto hacer un commit de todas las modificaciones estén colocadas en el stage o no. Veamos ahora cómo podemos eliminar archivos en Git. Para eliminar un archivo de Git tenemos que eliminarlo de los archivos rastreados, más en concreto eliminarlo del área de staging y luego hacer un commit. El comando git rm hace eso y además también elimina el archivo de nuestro directorio de trabajo, de modo que no lo vamos a volver a ver como un archivo que no está traqueado la próxima vez. Porque veamos lo que ocurre si simplemente eliminamos un archivo de nuestro directorio de trabajo. He añadido un nuevo archivo que ya está colocado en el stage y commit, por lo tanto que ya está rastreado por Git. Pues simplemente lo que vamos a hacer es eliminarlo.
pero eso no significa que se haya eliminado de Git. Si ahora vamos a Git y hacemos un Git status, nos va a indicar, como vemos aquí, que existe un archivo borrado para borrar de, pero que sigue siendo rastreado. Y ya nos indica aquí que tenemos que utilizar add o rm para modificar su situación. Si utilizamos el comando rm, es lo que vamos a hacer. Git, vamos a darle un poco hacia arriba para que se vea mejor. Git rm y el nombre del archivo para borrar de. Ahora sí que lo he hecho. Y ahora si hacemos un git commit, bueno, voy a poner m para no tener que entrar en el editor, se lleva a cabo. Si ahora hacemos git status, simplemente nos va a decir que no hay nada para cambiar en el directorio de trabajo y ya, por tanto, sí, ahora sí ha sido eliminado el archivo. Pero hay que utilizar rm y no solo borrarlo del directorio como acabamos de ver. He vuelto a hacer lo mismo, creado otro archivo, he añadido al stage con add y he hecho un commit para, por lo tanto, que esté ya guardado en el commit y que sea rastreado. Pues ahora veamos lo que ocurre si utilizamos el comando rm para eliminarlo. Escribimos git rm y el nombre del archivo, otro.d. Y como vemos, ya nos indica aquí que lo ha eliminado. Pero si vemos el directorio de trabajo, observa cómo también ha eliminado el archivo. Vemos como ya no se encuentra. Ahora lo que tenemos que hacer, si hacemos un git status, nos indicará que está colocado para borrarse en el stage, pero por lo tanto tenemos que llevar a cabo un commit. Y ahora sí, ya ha sido llevado a cabo el cambio y el archivo ha sido eliminado definitivamente a partir de este commit, desde luego. Sin embargo, rm no funciona con archivos que ya hayamos colocado en el stage y que estemos esperando para enviar en el próximo commit. En esa situación tenemos que utilizar la opción F para que se pueda llevar a cabo la eliminación. Se trata de un mecanismo de seguridad para prevenir la eliminación accidental de datos que aún no hemos grabado en un snapshot, en una foto fija con commit. Por tanto, si los eliminamos, no habría modo posteriormente de recuperarlos desde Git. Así que, por lo tanto, para poder hacerlo, debemos usar la opción F. Veamos un ejemplo concreto. He creado un nuevo archivo dentro del directorio de trabajo Git, al que he llamado en stage.c y le he puesto algún contenido. Si hacemos un status ahora, aparece como un archivo modificado, pero que no ha sido aún colocado en el stage. Por tanto, podríamos usar rm sin problema. Pero si usamos add para incluirlo en el stage, ahora se ha incluido. Si lo vamos a hacer ahora un status, vemos como ahora sí aparece. Ahora, si intentamos usar el comando rm con este archivo que está en el stage, observa cómo nos aparece un error diciendo que se encuentra en el índice. Por tanto, bien podemos usar cachet para mantener el archivo. Ahora lo veremos en un momento, esta otra opción, o podemos utilizar F para obligar a eliminarlo. Así que sí, si usáramos git rm f en stage.c, ahora volvemos a hacer un status y ya vemos como dice que no hay nada para enviar, porque el archivo que habíamos modificado lo acabamos de eliminar. Eliminación que también ha tenido lugar en el directorio con el archivo. Por tanto,
es algo que es necesario contar con esa opción F para estar seguros de que se quiere llevar a cabo la eliminación. Lo vemos de nuevo un ejemplo. He creado un nuevo archivo al que he llamado no seguido C. Si hacemos un git status, aquí vemos cómo nos aparece el archivo modificado pero no incluido en el stage, por lo tanto no está siendo traqueado, seguido por git. Si hacemos un add, ahora sí, como vemos, aparece para enviar en el commit. Pero si queremos eliminarlo del stage, pero que siga en el disco duro como modificado, podemos hacerlo, como decíamos, mediante el uso de rm y la opción cachet, el nombre del archivo. Con esto volverá a la situación anterior de no estar en el stage y se mantendrá en el disco duro. Ahí lo tenemos y ahora volvemos a hacer un status. Vemos como el archivo se sigue manteniendo en el disco duro y aparece como modificado pero no añadido al stage. Para eso sirve la opción cachet con rm. El comando git rm podemos usarlo con archivos, con directorios y también con patrones globales como los que ya hemos visto. Por ejemplo, este comando que vemos en pantalla va a eliminar todos los archivos que finalicen con la virgulilla, este signo que es como el que va encima de la ñ. Al poner asterisco le indicamos que todos los archivos que terminen con esta extensión deben ser eliminados. Observa que tenemos que colocar una barra inclinada, lo que se denomina backslash, delante del asterisco. Esto se debe a que Git hace su propia expansión de los nombres de archivo, de los file names, y esto se une a la expansión que tiene el propio shell, así que para que no se confundan tenemos que utilizar esta barra inclinada. Observa este otro comando que tenemos en pantalla e intenta determinar qué es lo que llevará a cabo cuando se ejecute. Es sencillo, simplemente no te compliques con el tema de las barras. Recuerda que la barra que está inclinada hacia adelante indica que es un directorio y la que está inclinada hacia atrás, que es la que se llama backslash, es necesario por el tema de file names que acabamos de decir ahora. Para el vídeo, si no lo tienes claro y quieres intentarlo por tu cuenta, porque yo voy a decir ahora el resultado. Aquí lo que va a hacer es eliminar, estamos usando el comando rm, dentro de un directorio que se llame log, todos los archivos que tengan extensión log. Vemos por último en este video tutorial cómo gestiona Git el movimiento de archivos, en el que también presenta diferencias respecto a otros sistemas de control de versiones. Si renombramos un archivo en Git, el sistema no va a almacenar metadatos que le digan que se ha renombrado, aunque desde luego Git es lo suficientemente inteligente, está lo suficientemente bien planificado para entender lo que ha pasado. Veremos pronto más en detalle cómo Git trata con la detección del movimiento de archivos, pero empezamos por hablar del comando de git mv. Si queremos renombrar un archivo desde Git, podemos ejecutar algo como lo que vemos aquí en pantalla. El uso del comando mv seguido por el nombre antiguo del archivo y el nombre nuevo que queremos darle. Lo vemos en la consola, seguimos con el mismo directorio vt3a. Si hacemos un status, se mantiene el archivo último de antes, no seguido. Recuerda que tenemos un archivo al que llamamos readme. Vamos a renombrar ese archivo, por ejemplo, lo hacemos como decíamos con git mv y primero ponemos el nombre original, que es readme, y vamos a pasar a llamarle readme txt, por ejemplo.
vemos cómo se ha llevado a cabo el cambio. Si ahora volvemos a hacer un status, observa cómo nos lo detecta como archivo renombrado de readme a readme.txt. Desde luego, si vamos al directorio, veremos cómo el archivo efectivamente ha sido renombrado. Pero que en el fondo es exactamente lo mismo que utilizar el comando genérico mv. Podemos hacerlo ahora al revés. Si escribimos mv readme.txt y ahora el nombre readme, y ahora lo que tenemos que hacer es eliminar uno de los archivos, el que queremos que desaparezca, y mostrar el otro. Porque aunque si vamos al directorio, vemos como el archivo se ha renombrado. Si hacemos un status, observa cómo aparece readme.txt como borrado y aparece readme pero sin haber sido añadido al stage. Por lo tanto, ahora tendríamos que hacer un git para que también lo haga en el próximo commit readme.txt, y a continuación tenemos que añadir readme. Ahora sí, si volvemos a hacer un status, observa cómo aparece como nos aparecía al principio el archivo que usábamos antes, no seguido C. Así que haciendo esto es exactamente lo mismo que hacíamos antes con git mv. La diferencia es que aquí necesitamos 3 líneas de comando y con el uso de git mv solo necesitábamos una. Dejamos aquí este tercer vídeo tutorial del curso de Git. Seguiremos aún en el siguiente profundizando en los fundamentales, los comandos fundamentales del trabajo en este sistema de control de versiones. A medida que vamos avanzando en el curso, desde luego son cada vez más y más los comandos. Cuando se utilizan muy a menudo, los más comunes ya irán siendo sencillos de utilizar, de escribir, de recordar en definitiva. Pero recuerda que no es ni mucho menos lo más importante. Programar es sobre todo lógica e imaginación, creatividad. Toda la parte que tiene que ver con el nombre de comandos, en determinados momentos los argumentos que hay que pasarle y demás, cuenta siempre con multitud de sitios con información para ayudarnos. Resumiendo, en GitHub, del que seguiremos hablando mucho en el curso, cuentas con una información de ayuda magnífica. Aquí tenemos cheat sheets con enlace a distintos sitios donde contamos con todos los comandos comprimidos y con explicación. Aquí es la propia ayuda de GitHub, pero desde aquí también tienes los enlaces que te llevan a estos cheat sheets que de modo muy rápido te permiten acceder para recordar el nombre de un comando en concreto, cómo utilizarle, qué otra información hay que pasarle y demás. Aquí tienes otro cheat sheet para Git, también muy interesante por el modo en el que está escrito, que nos permite acceder de modo muy rápido a los comandos más utilizados. Por eso la clave es entender la lógica del funcionamiento y entender el uso de cada uno de los comandos. Después recordar cómo escribirlo, eso es muy sencillo y no debe preocuparnos. Pues terminaremos, espero, en el próximo vídeo tutorial, de ver los básicos antes de ir profundizando en trabajos concretos y prácticos con Git. Pues por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.